Bueno, seguimos. Se arregló, no sé quién era quien tenía le faltaba el link. ¿Se lo Sí, por pasaron? sí, ya está. Gracias, gracias. Seguimos entonces. Bueno, esto acerca de esta nota de la sacralidad que está implícita en el carácter del mito cosmogónico, ¿no? La ejemplaridad y después la significatividad, a la cual ya nos hemos referido, ¿no? Esto es, piensen ustedes, o pensemos todos juntos, que el mundo se nos muestra a nosotros según una perspectiva que está inscripta, podemos decir, en nuestras convicciones. Después lo vamos a ampliar esto. Nuestras convicciones, no, o sea, lo vamos a decir de otra manera. Nosotros no caminamos sobre el piso, caminamos sobre nuestras convicciones. Y esas convicciones son las que alumbran al mundo. Alumbran quiere decir lo pone a la luz, lo vuelve significativo. Y esa significatividad que le damos a la experiencia, a lo vivido, en nosotros, en particular en nosotros, le damos un carácter histórico. Esto es, hacemos esto o lo otro, porque de algún modo aquello que hemos vivido desde que estamos aquí ha ido sedimentándose de un modo particular, y esa sedimentación es lo que llamamos convicciones, que es lo que pone a la luz las cosas, de un modo u otro. Para esto hay un buen ejemplo que está en un texto de Michel Foucault, que se llama Las palabras y las cosas, si mal no recuerdo, que lo que él dice que leen un cuento de Borges. El cuento de Borges se llama El idioma analítico de John Wilkins, que no es exactamente un cuento, sino que es más bien un ensayo. El idioma analítico de John Wilkins es el intento real de un individuo inglés que se llamaba John Wilkins, que quería hacer un lenguaje puramente racional. Esto es, partiendo de determinadas nociones esenciales, como, por ejemplo, digamos, materia, no materia, y eso se exponía con una sílaba, iba componiendo los entes. Por ejemplo, si yo quería decir perro, debía utilizar una serie de sílabas que dijeran primero ser vivo, animal, mamífero, este, cánido, perro, ¿no? Es un lenguaje que dice que cuando los niños, como obviamente no es un lenguaje natural, los niños lo aprendiesen, cuando decían perro, ya sabían que como el andamiaje conceptual que sustenta a ese ente vivo llamado perro. Bueno, por supuesto eso no funcionó, pero bueno, en ese mismo cuento de Borges, habla de una enciclopedia china, que es a la que se refiere Foucault, ¿no? Que dice, los animales son aquellos que de lejos parecen moscas, los que se mueven como locos, los que pertenecen al emperador, los que no pertenecen al emperador, los que acaban de romper ese jarrón, ¿no? Es que cuando leyó ese cuento, lo que le produjo a Foucault es algo así como un nerviosismo, como una risa nerviosa. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que nuestras convicciones, que son aquellas que ponen a la luz el mundo, nuestro mundo, no tienen un fundamento firme, sino que son puramente convencionales, como la enciclopedia china. Bueno, a eso es a lo que me refiero cuando decimos o digo que el carácter significativo del mito cosmogónico alude a aquello que otorga sentido a las cosas. Y en particular, nosotros llamamos a ese orden un orden o un sistema de creencias o un orden de convicciones, busquen el nombre que quieran, o el horizonte de sentido, como les guste. ¿Mm? Lo que ocurre es que en las comunidades arcaicas
el horizonte de sentido o lo significativo está constituido por esas narraciones, que como digo son las que otorgan sentido, otorgan valor a aquello que experimentamos. Hago otro apunte acerca de lo que piensa Mircea Eliade, que es lo siguiente. Para él, el fenómeno religioso no es un hecho que ocurre en un momento determinado del tiempo de la historia de la cultura humana. No es un episodio pasajero, como creía el positivismo, que suponía que en el desarrollo de la humanidad había un momento religioso, un momento metafísico y un momento científico, ¿no? Como que la religión era un paso necesario para acceder a un estado más evolucionado del espíritu humano, ¿no? Para él la religión es la estructura misma con galletita. de lo humano. ¿Cómo? No, bueno. Estamos perdiendo, estamos perdiendo, pero ahora tenemos 18, lo tuviéramos como 20 y pico. Esperemos no terminar como el cuatrimestre pasado, que teníamos 6, ¿no? Pero bueno. Me olvidé lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que para Mircea Eliade del fenómeno religioso no es un episodio de la historia de la humanidad que necesariamente va a ser superado por una suerte de necesidad evolutiva, ¿no? Por eso hablaba de Augusto Comte, que dice que la humanidad pasa por el estrato de lo religioso, se supera en el metafísico y se consuma en el científico. No, dice Mircea Eliade, el hombre es por naturaleza un ser religioso. Esto no quiere decir que la gente adscriba necesariamente a una religión, sino que en la estructura misma del ser humano está el hecho de estar o ser caído. Y que, vieron que la palabra religión quiere decir, entre algunas de sus acepciones, volverse a ligar, religar. ¿Qué significa eso? Significa que estamos desligados y que de alguna manera lo religioso nos vuelve a ligar. ¿Con qué nos vuelve a ligar? Con algo esencial que hemos perdido. O sea, en la naturaleza humana, según Mircea Eliade, está el ingrediente esencial de estar dispersos, perdidos, despegados, aislados. Y la religión es aquel comportamiento humano que promete devolvernos a una integridad perdida. Por eso lo de religar, ¿no? Esa integridad perdida es, por ejemplo, en el caso de los mitos cosmogónicos, esa experiencia de haber o de poder regresar al tiempo fuerte del origen. Esto es, lo que piensa Mircea Eliade no tiene que ver con la mayor o menor popularidad de personas que van a la iglesia, al templo o lo que fuere, sino que en la estructura misma del ser humano hay una cierta apetencia de sentido que otorgue a la vida humana una cierta integridad. Que es en última instancia lo que siempre se busca, ¿no? Una integridad. Y en ese sentido, él no supone, él dice algo, en otro texto dice, el hombre tiene sed de ser. Ahí tienen ustedes la impronta esencial de la naturaleza humana como alguien o un ser que necesita de una cierta integridad, y esa integridad se consigue desprendiéndose de lo cotidiano y ascendiendo a a una zona de mayor densidad ontológica o espiritual.
Bueno, eso es lo que piensa Mircea Eliade acerca de qué cosa es el fenómeno religioso. Pero a partir de... Ese es como el pensamiento filosófico de... Pero aquí no es un filósofo, aquí lo que está haciendo es un investigador de un fenómeno particular que se llama religión, y dentro de ese fenómeno particular llamado religión, que corresponde a la naturaleza humana o al ser humano, el tema del mito, y dentro del mito lo que sería la esencia de todos los mitos, que es el mito cosmogónico. Y además de eso, acota al mito cosmogónico a aquellos mitos que estén vivos, esto es, los que en las comunidades arcaicas constituyen el horizonte vital de sentido de esas comunidades. Y los caracteres de ese fenómeno religioso particular son que es sagrado, ejemplar y significativo. Profe, Me olvidé de algo. Sí, dígame. entonces, podría ser que Milciades lo que quiere decir es que lo que se refiere con religión, o sea, es como llegar a un punto elevado, digamos, de... ¿Quién me está hablando? Perdón, a ver que no. Ah, Martu. No, no sé si en punto elevado, es que... Como dijo, o sea, deja de lo cotidiano Claro, digamos para, o sea, es lo otro cotidiano de lo para... cotidiano, o si puedes decir algo elevado por sobre lo cotidiano, sí. Pero además, y esto lo vamos a ver con más detalle cuando estudiamos a Platón, por ejemplo, ese orden elevado que pretende ser el fundamento, tiene que ver con lo cotidiano, porque por ejemplo en Platón las cosas que nos rodean en el mundo son una copia de aquello esencial. Pero sí tenés, está bien lo que decís, que según Mircea Eliade, los hombres somos carecientes por naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos caídos. ¿Caídos desde dónde? De una realidad más elevada, como vos decís. Y lo religioso es el procedimiento humano y a la vez divino que intenta rescatarnos de esa dispersión, de esa orfandad y reintegrarnos a un origen común y significativo. Y el modo que tenemos de hacerlo es los rituales religiosos. No sé si está claro. O sea, como que nos olvidamos del porqué de las cosas, del Exactamente. origen, de nuestras Estamos como, costumbres. después lo vamos a ver en la alegoría de la caverna de Platón, que vivimos sumergidos en un mundo de sombras. Por eso Claro, que dijiste que así sería como que estáticos, volvemos a unirnos, ¿no? Recobramos una integridad perdida, porque solamente nos podemos a nosotros considerar como huérfanos o dispersos o aislados, porque ya en nuestra cabeza está la idea de que existe algo íntegro. O sea, no sé si me explico, yo me puedo considerar como perdido porque no estuve perdido. O sea, como que según Mircea Eliade, en el alma de cada uno de nosotros existe la idea, la noción de que hay algo íntegro, perfecto, perpetuo, del cual hemos sido desprendidos, que hemos sido exiliados, echados o lo que fuera. ¿No? Y que existe una forma humana de recobrar esa integridad que se llama religión. ¿Sí? claro. Bueno, Gracias, profe, sí entendí mejor. no duden en preguntar, por favor, porque si no yo... A mí lo que no me queda claro es con el tema de la religión, ¿no? Porque es como que sería que reemplaza a la religión o la religión reemplazaría a todo esto de los mitos. ¿Quién reemplaza a quién? No entiendo.
Por eso, es lo que no entiendo. No, no es que reemplace, digamos. Si ustedes quieren. ¿Vas a ocupar el lugar de la religión? Esto no tiene que ver, o tiene que ver poco con lo que está en el texto que hemos leído, sino que para ilustrar a ese texto, digo lo que piensa Mircea Eliade acerca del fenómeno religioso, ¿no? Atendamos a eso. Y si lo queremos asociar con lo que piensa Mircea Eliade, porque en este texto Mircea Eliade está siendo un científico, no está proponiendo la religión como la solución de los problemas humanos. Está diciendo, miren, si nos ponemos a estudiar cómo se comportan determinados individuos, determinadas comunidades, lo que comprendemos es esto. El mito cosmogónico es ejemplar, es sagrado y es significativo. Eso no es algo que podamos decir, que podamos dudar, salvo que haya una opinión en contra, pero ahí, en este orden, Mircea Eliade está siendo un científico. Ahora, cuando él dice la esencia del hombre es ser homo religioso, o sea, un ser religioso, está diciéndonos que, según su concepción, nosotros vivimos en un estado de cadencia, estamos caídos. Y la manera humana y divina a la vez de recuperarnos de esa caída se llama religión. Dice eso simplemente. O sea, no está diciendo vayan a la iglesia. Está diciendo simplemente que, según él, a diferencia de lo que piensa el positivismo, el fenómeno religioso no es una circunstancia de la vida de la humanidad, sino la esencia de la humanidad. No sé si me explico, Marta. Sí, 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 sí. Él no Gracias. está pidiendo sustituir nada, está diciendo, miren, esto para mí es así, ¿no? Por ejemplo, cuando le hacía alusión a esto de un cuadro, un atardecer, una música que nos embarga, que nos absorbe, que nos conmueve, que nos asombra, ahí lo que claramente está ocurriendo es que nos estamos saliendo de lo cotidiano y estamos como accediendo a un orden otro. Eso también es así. Y ese orden otro, además, resulta ser mucho más significativo, intenso, relevante que el orden de lo cotidiano. Porque si no, no se suspendería lo cotidiano. Lo cotidiano se suspende porque somos interpelados por algo que de algún modo nos quita de lo cotidiano y nos pone en otro lugar. Pero eso no es un fenómeno religioso, es un fenómeno humano. O sea, aquellos que alguna vez han escuchado una canción, se han conmovido con un atardecer, se han enamorado también, ¿no? Porque nos lleva a otro orden, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo. Hay señaladas experiencias en las cuales lo cotidiano se suspende, se neutraliza. Y esa neutralización nos conduce a una experiencia de otro orden. Y la experiencia, esa otra experiencia de otro orden, implica un sentir el tiempo de otra manera. El tiempo pasa de otra manera. Casi podríamos decir que el tiempo no pasa. ¿Sí? Bueno, algo más y empezamos, con el tiempo que nos queda, empezamos a hablar del mundo griego. A ver, no sé dónde me dice cuánto tiempo va. Bueno, no sé cuánto nos falta. ¿No hay algún lugar donde dice cuánto vamos? Bueno. Aunque parezca abrupto, nos vamos a meter un poquito en la historia griega. Para eso, ya saben, tienen este libro que pueden leerlo en el fin de semana, que está en el campus. ¿Todos accedieron al campus? Si no, se los mando, sí. Pero ayer lo volví a leer algunas partes y sigue siendo un libro hermoso. Bueno. Digo abrupto porque pasamos del fenómeno religioso como tal a la historia griega, pero van a ver cómo pronto, cuando empecemos a estudiar
la religión griega, vamos a ir hilando, relacionando esto que estudiamos con Mircea Eliade con un fenómeno religioso particular que es la religiosidad griega, como les decía la clase pasada. Entre paréntesis, saben ustedes que los griegos no tenían una palabra para religión. Bueno, eso después lo vamos a ver. Los griegos no son autóctonos. No es que nacieron en Grecia, sino que, y esto lo van a ver ahí en el texto de Quito al principio, los griegos forman parte de los pueblos indoeuropeos. Más o menos, alrededor del 2000 a.C., se verifica en una franja de unos 10.000 kilómetros más o menos, la aparición de una serie de pueblos que en principio no constituyen una unidad política o cultural. Esto no es una invasión, sino que son migraciones. Y se verifican tanto en la India como en Grecia, como en Alemania, ¿sí? Es una irradiación. Ahora, estos pueblos, y por eso los pongo en plural, tienen una unidad. Esa unidad es una unidad lingüística. Esto es, existe en ellos lo que para nosotros es una protolengua, es una lengua originaria, que es el indoeuropeo. ¿Cómo se verifica este fenómeno? Simplemente con las palabras. La palabra mega en griego quiere decir grande, ¿no? Cuando decimos, ¿y cuántos mega tiene tu computadora? ¿No? Es porque mega en griego quiere decir grande. Y en sánscrito, que es la lengua arcaica de los hindúes, eso se dice Maha, M-A-H-A. H-A no, H-A. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, ¿no? Gran alma Gandhi. La palabra Atman quiere decir alma. Y en castellano tenemos la palabra alma. En latín tenemos la palabra animus. Entonces, lo que se verifica es que esa lengua es una misma lengua. Por ejemplo, el Buda. Buda es una palabra sánscrita que quiere decir el iluminado. Buda es como Cristo. Cristo no es el nombre, Cristo es la condición. Quiere decir el elevado, el ungido. Y Buda quiere decir el iluminado. El nombre del Buda es Siddhartha Gautama. Es el nombre, como Jesús es el no, Jesús de Nazaret es el nombre de Jesús. Pero su condición es la condición de estar elevado. ¿Sí? Esa es la palabra Christos en griego, ungido o elevado. Y es la palabra bodhisattva en sánscrito, quiere decir el que accedió a la iluminación. Y ahí tienen otra palabra porque esa raíz bu quiere decir luz en sánscrito y phos es la palabra griega para luz. Foto. Bueno, entonces, los griegos pertenecen a uno de los pueblos indoeuropeos que aparecen alrededor del año 2000 a.C. en el mundo, digamos, occidental, pero también decimos los hindúes, los armenios, los persas, los griegos, los romanos, los germanos, los eslavos, tienen esa identidad que es esa protolengua que se llama el indoeuropeo. O sea, hoy en Europa, las únicas lenguas no indoeuropeas, creo yo, son el finés, el de los finlandeses, el turco, el de los gitanos y el húngaro. Después todas las demás lenguas son lenguas indoeuropeas. Las lenguas eslavas, las lenguas germánicas, las lenguas latinas.
y pertenecen entonces a ese pueblo del cual saldrán los griegos, que tampoco es que vinieron los griegos, vinieron una serie de tribus que fueron gradualmente asentándose en el mundo griego. Los aqueos, los etolios, los dorios, los jonios. Pensémoslo como tribus, con características propias que durante un largo tiempo fueron asentándose en lo que es hoy Grecia. Y Grecia, piensen que en aquella época comprendía también toda la costa del Asia Menor, esto es de Turquía, las islas, incluyendo la isla de Creta, y todo el sur de Italia. Ese era el mundo griego. ¿Dónde creen ustedes que nació el pensamiento? No en Grecia, nació en Turquía, en la ciudad de Mileto, que formaba parte de ese universo griego. Bueno, digo entonces, en esa época aparece por primera vez vestigios de una nueva cultura humana en el mundo griego, donde se muestran con mayor evidencia a partir del siglo XV, que es cuando tenemos testimonio de la destrucción del palacio de Cnosos en la isla de Creta. La ciudad de Cnosos era una de las ciudades de la isla de Creta, quizás la ciudad más importante. La destrucción de ese palacio está en correlación con la invasión de los aqueos, una de las tribus de lo que serán los griegos. Esto es, cuando aparecen los griegos en lo que será Grecia, existe una civilización conformada, madura, rica, podemos decir casi exquisita, que es la civilización cretense. En 1923, el arqueólogo inglés Sir Evans descubre el Palacio de Cnosos, y en el Palacio de Cnosos descubre toda una serie de frescos, esto es pintura sobre paredes, que manifiestan una sociedad rica, elegante, podemos decir. Cnosos tiene agua corriente y tiene cloacas, que es un signo de civilización, ¿no? Además, se sabe que la cerámica cretense existe en todo el Mediterráneo, que la ciudad de Creta, o mejor, la ciudad de Cnosos no tiene murallas, esto es, las murallas son su propia flota, que entonces podemos inferir que el nombre de talasocracia para Creta es pertinente. La palabra thalassa en griego quiere decir mar. O sea, gobierno de los marineros, podemos decir, ¿no? Todo esto se interrumpe drásticamente, no es buena la palabra, se interrumpe en ese mitad del siglo XV a.C., y se lo vincula con la aparición entonces de aquellos pueblos indoeuropeos, y en particular de los aqueos. Los aqueos inclinados al saqueo. No recibo una sonrisa de ningún tipo. Primer chiste del curso. Los cretenses tenían un sistema de escritura llamado lineal A, que no ha sido traducido. Las inscripciones de esos registros, de ese estilo de lenguaje, están en tablillas de arcilla que muchas veces, por los incendios posteriores al saqueo, han quedado solidificados como ladrillitos, son ladrillos. Pero como digo, no pudo ser traducido el lineal A, porque no podemos compararlo con otra lengua, ¿no? Lo que sí les digo es que
esos sistemas de escritura eran silábicos. Esto es, cada signo representa una sílaba, no como nosotros, que cada signo representa un sonido. Lo que necesitaríamos para poder traducir el lineal A sería algo así como una piedra roseta. Saben que la piedra roseta es una piedra que descubre un soldado de Napoleón cuando Napoleón invade Egipto, y un sabio llamado Champollion descubre que eso es, no descubre, estaba claro que esa piedra roseta tenía una misma inscripción en jeroglíficos, en demótico y en griego. ¿Por qué es eso? Porque desde el siglo IV antes de Cristo, Egipto está gobernado por una dinastía de origen macedónico, porque quien conquistó Egipto, ¿quién fue? Alejandro Magno. Cleopatra, la última reina de Egipto, es claramente no un nombre egipcio, sino un nombre griego, de padres nobles, que decir Cleopatra. Entonces, cuando descubren esa piedra, este hombre Champollion lo que hace es asociar esos jeroglíficos con las palabras en griego, y por eso pudimos o se pueden traducir hoy los jeroglíficos. Pero si no aparece algo así con el lineal A, nunca vamos a descifrar lo que estaba escrito en esas tablillas, ¿no? Bueno, esto es importante para comprender el mundo griego, que se hayan encontrado con una civilización rica, sofisticada, ¿sí? Como podemos decir, civilizada, porque les sirve como punto de referencia. De ahí, o sea, partiendo de ese choque, podemos decir, con la civilización cretense, se instituye, ya así en el mundo griego, la llamada civilización creto-micénica, micénica, sociedad palatina o monarquía burocrática, pónganle los nombres que quieran, que desde el siglo XV hasta el siglo XII, fines del siglo XII, impera en el mundo griego, ¿no? Una cultura, una civilización basada en el palacio, ¿no? Y que además está constituida por grupos fuertemente estratificados, como castas. Casta dinástica, casta sacerdotal, casta guerrera, casta de los escribas, y esto es muy importante. Disculpa, Porque es muy... se está, Sí. ¿Cómo? no, se está por cortar. Queda menos de un minuto. Ah, me fui. Bueno, perdón. Nos vemos entonces el martes. Traten de leer el libro de Quito, por favor, ¿sí? Pues Profe, ¿todo esto está en el libro? ¿Todo lo que está no, explicando está en no, el libro? eso que